bienvenidos a su programa Nuestra Voz Existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y como el día de hoy, como todos los programas que hemos venido desarrollando dentro de este formato tan interesante que hemos hablado de diversos temas, uno de ellos fue la participación de las mujeres en la política. Entonces, para eso hemos invitado el día de hoy a Rocío Franco. Ella es psicoanalista y docente de la Universidad Católica del Perú. Bienvenida, Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a participar de un espacio y de un tema tan importante y urgente. Quería empezar preguntándote por qué crees que en el Perú existen tantas barreras para que la participación en política de las mujeres, especialmente para poder acceder a cargos públicos donde requiere, por ejemplo, el voto, ¿no?, popular. Bueno, creo que desde las ciencias sociales se viene investigando y se ha creado muchas explicaciones sobre ello, ¿no? Yo por la invitación que me han hecho, voy a centrarme más bien en los aspectos subjetivos, ¿no?, que pueden operar en nosotras mismas para cohibirnos en el acceso a estos espacios de participación, ¿no? Hace ya varios años, en la década de los 80 más o menos, hay un libro que se publicó justamente Psicoanalistas Mujeres, cuyo título es Techos de Cristal, ¿no?, que es un concepto bien interesante que alude a la idea de cómo los sujetos, en este caso las mujeres, podemos visionar horizontes de participación, maneras de estar en la vida social que nos pueden ser interesantes, seductoras, y que sin embargo, de alguna manera, ¿no?, interiorizamos también todos los mandatos de género binarios que nos llevan a pensar que no vamos a poder, que no vale el esfuerzo, ¿no?, o que es algo tan difícil de lograr que no vale la pena esforzarse para ello, ¿no? Eso llamamos techos de cristal. No opera de igual manera en todos los sujetos, porque los sujetos somos singulares, ¿no? Por eso es que hay mujeres que no participan o buscan otros caminos y personas que pelean su participación en el espacio público, y hay muchas mujeres que lo vienen haciendo, ¿no? No, eso no opera de manera, digamos, única en todas, ¿no? Pero sí hay este aspecto, esta relación subjetiva e inconsciente que tenemos con los mandatos de género y que muchas veces los discursos de las ciencias sociales no lo toman en cuenta. Pero imaginemos, ¿no?, que en un, en un panorama ideal en donde la paridad, por ejemplo, realmente exista y tengamos más mujeres peleando por puestos de poder, ¿qué crees tú que aportes podrían tener estas mujeres si ya ejercerían un cargo público? ¿Cómo podrían influenciar en la manera en cómo se maneja el poder, ¿no? Porque se ha hablado muchísimo del poder hoy en día, entonces, ¿qué tan influencia podrían tener estas mujeres y cómo tal vez podrían también poner en la mesa problemáticas que también empezamos a tener desde ya pequeños? Hemos hablado en el programa, por ejemplo, los diferentes tipos de violencia que pasamos, las necesidades también, los roles que también has venido comentando. Entonces, ¿qué impacto, qué influencia podrían tener las mujeres ya en el poder? Bueno, el sujeto es siempre social, o sea, no es posible, ¿no?, que se constituya un sujeto en ausencia de vínculos con otros, pero al mismo tiempo el sujeto es siempre singular, es decir, cada persona, ¿no?, se apropia de una manera distinta en función del territorio en el que nace, las condiciones sociales en las que nace, las referencias étnicas que tiene, culturales, ¿no?, la familia, se va apropiando de una manera singular de todos estos mandatos culturales y de género, y va construyendo una manera de ser y estar en el mundo. Entonces, si bien podemos pensar en una categoría de las mujeres o de la mujer, ¿no?, eso no debe confundirnos en la idea que las mujeres, ¿no?, hacemos una forma de política. Y creo que a partir de los años 70, donde las mujeres hemos sido mucho más visibles, ¿no?, no necesariamente la condición de sexo eh, nos lleva a una posición política similar, ¿no?
Las mujeres tenemos ciertas reivindicaciones que nos atraviesan como género, pero no todas nos posicionamos de la misma manera ni creemos en las mismas formas de manejar esas reivindicaciones, ¿no? Entonces creo que la categoría las mujeres puede resultar engañosa porque no necesariamente la reivindicación de una mujer blanca es la misma que de una mujer indígena, o de una mujer de clase alta la misma que de una mujer de clase baja, ¿no? Sin por ello negar que frente a la posición de un hombre hay una asignación para el cuerpo de la mujer, ¿no? Hay una asignación de roles que produce inequidades en nuestras posibilidades de acceder al espacio público y de pensarnos como individuos autónomos. Entonces, no estoy negando eso, pero sí es importante, ¿no?, que entendamos que las mujeres somos sujetos singulares y que tenemos una manera, y no todas nos comprometemos con la agenda de las mujeres, por decirlo de algún modo. A mí me parece que en estos momentos es importante, si bien en su momento del movimiento feminista, hablar del movimiento de las mujeres tuvo un valor político importante, hoy creo que tenemos que repensar, ¿no?, la palabra feminismo versus la palabra movimiento de las mujeres. Porque el movimiento de las mujeres conllevó algunos puntos importantes de la agenda y del movimiento social y político del feminismo, ¿no? Pero el feminismo vuelve a poner, para mí, ¿no?, es un movimiento que no es alrededor de las mujeres, sino una pelea porque lo femenino sea parte de la manera de hacer política y del espacio público. ¿Y qué es lo femenino? Recortando, digamos, la, la visión cultural que puede tener de esta palabra, ¿no? Lo femenino es asignado como, sí, lo pasivo y lo menor, pero también lo receptivo, lo dialogante, la sensibilidad. Entonces, todo eso, ¿no?, es una manera también de hacer política, y muchas veces muchas mujeres tienen que renunciar o reprimir, ¿no?, los aspectos más femeninos de su identidad para posicionarse más masculinamente, porque el siglo XX y el siglo XXI tienen una gran derrota. Las formas de ejercer poder en el mundo siguen siendo masculinas. He visto muchos comentarios en redes sociales que decían, ¿no? Ahí está, pues, ahí está su mujer que tanto querían en política. ¿Les ha solucionado las cosas? No. Y a veces separar esta idea de que no por ser mujer, ya por añadidura vas a ser de repente una buena persona o dialogante o vas a ir por los derechos de las mujeres. Hemos visto, por ejemplo, a congresistas que ahora representan supuestamente, no sé, a la cultura afrodescendiente, ¿no? O afroperuana, y no necesariamente van por esa línea. Y entonces, ¿de qué manera tú crees que esa presencia de las mujeres en política, que no necesariamente van a actuar de buena manera, o hasta pueden actuar peor que un político varón, ¿no? ¿Qué emociones y qué pensamientos podría generar mujeres como ellas en el imaginario de las personas más jóvenes que también quisieran incursionar en política y dicen, wow, o sea, hay mujeres ahí, pero no me representan o no me veo identificada o sí me veo identificada, pero siento que todavía es difícil poder acceder, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Mm, hay muchas cosas, a ver si me ordeno un poco. Primero recordar, ¿no?, que las categorías sociales, ¿no?, incluso el sexo asignado corporalmente, son categorías simbólicas y por tanto pueden oscilar, ¿no? Alguien que es cholo en un determinado contexto puede pasar a ser el blanco o el misti en otro contexto, ¿no? Y nuestros órganos sensoriales captan, siempre tiene una atribución, o sea, la percepción nunca es objetiva, la percepción es una interpretación de lo que captan nuestros órganos sensoriales, y esa interpretación proviene de lo que está almacenado en nuestra historia como sujetos. Eh, por lo tanto, ¿no?, si bien las mujeres en la política podemos entender que podemos establecer una alianza en función de una agenda común, eso va a estar lleno de tensiones. La percepción, por lo tanto, es sumamente subjetiva, ¿no?
Otro dato de la psicología, de las ciencias que nos sirve para entender lo que estamos viviendo hoy día, es que el cerebro humano está programado para mantener constancias, ¿no? O sea, el cambio le molesta al cerebro. El cerebro trata de organizar en función de constancias, ¿no? Entonces, en momentos como este, donde hay algo distinto, ¿no?, que nos causa algún tipo de amenaza, ¿no?, tendemos a juntarnos, a buscar identidades con aquellos que se parecen a nosotros. Y si esas identidades, conforme más avanza el miedo, ¿no?, más están dispuestas a negar al otro, a escuchar al otro, más se va fortaleciendo la deslegitimidad del otro en su condición de otra persona, ¿no? Y se convierte en un enemigo al cual tengo que desaparecer, ¿no? Y eso opera, como decía Diez Canseco, cuando analizaba el fenómeno de Sendero Luminoso y la respuesta de las Fuerzas Armadas, en eso los extremos se juntan, en la violencia. De lo que no tenemos que olvidar es que en medio de esos extremos existe un gran medio, que somos la mayoría de la ciudadanía peruana, que sí, en este momento estamos consternados, sorprendidos, asustados porque sentimos que no hay salida, ¿no? Pero eso no nos debe llevar a confundirnos con los extremos, porque siempre hay soluciones. No vamos a estar 100% contentas, porque la política es el arte de negociar, es el arte de ceder, pero para ganar algo mayor, ¿no? Entonces, creo que siguiendo, digamos, todo lo que se ha venido dando en estos últimos meses, ¿no?, se va armando ciertos discursos, ciertos análisis que nos comienzan a mostrar ciertas salidas, aunque todavía son muy inciertas. Sí, totalmente. Creo que ya en los últimos años que hemos venido viviendo, el tema de los extremos se ha ido agudizando muchísimo más y las personas a veces que estamos en todo ese caos, no vemos a nuestros políticos, a nuestras políticas, generar esos puentes de diálogos tan importantes que nos permitirían en una democracia hacer esa negociación, tener esa capacidad de poder escuchar al otro, no necesariamente que estés de acuerdo, pero el simple escuchar y poder empezar a ceder algunas cosas que permitan el bien común, al menos que nos permitan tener ciertos parámetros que nos quiten ese miedo al menos o que nos mantengan al menos en calma, sería ideal. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Qué capacidades deberían tener tanto o desarrollar al menos o nuestros políticos, nuestras políticas, para que tengan un buen desempeño, ¿no? Al menos en un marco que nos permita estar en la calma y no alertarnos y no tener eh, manifestaciones cada semana o cada periodo, estar peleándonos de que si quiero o no quiero. También tiene que ver muchísimo con la precaria democracia que tiene nuestro país, pero creo que la voluntad de los políticos o la gente que quiere participar en un cargo público que va a influenciar directamente a la gente, ¿tú qué consideras deberían tener, ¿no? ¿Qué características se debería priorizar? Bueno, a ver, ¿por dónde lo pienso yo, ¿no? Eh, Hace unas semanas escuché, me parece que en un programa a Carlos Agüero, ¿no? Me parece que fue él que decía que lo que estábamos viviendo era una crisis de representación, que no era un problema de izquierdas contra derechas, tampoco era solamente un problema de discriminación y racismo, sino que era un problema de representación, una crisis de representación, ¿no? ¿Y por qué comienzo por ahí a responder tu pregunta? Porque cuando pensamos en las características de un político, ¿no?, pareciera que hay personas que si llenan ese perfil van a poder cumplir bien la tarea, ¿no? Yo creo que yo respondería en esos términos, ¿cuál es el perfil? El perfil es una persona que se asuma como representante de, y cuando uno se asume como representante de, tiene que escuchar, ¿no?,
escuchar a quienes está representando para hablar por ellos, y tiene que escuchar a los que no está representante para poder negociar con ellos. Entonces, ¿cuál debe ser el perfil de un político? ¿No? Eso, la capacidad de poder asumirse, no como que él tiene el poder, sino como que él representa el poder de varios que hemos delegado en él nuestra representación. Ese es el juego democrático básico. Eso es lo que no existe en nuestro país en este momento. Cuando uno de los miembros del actual gabinete dice, ¿no?, que esa gente debería irse a trabajar, ¿no?, porque el gobierno le está pagando, ¿no?, se está olvidando que el gobierno no paga, el que paga es el Estado, como decían hoy en otro programa de radio. Que paga es el Estado y por lo tanto, que paga es el ciudadano con sus impuestos. Entonces los funcionarios se olvidan que son funcionarios y las autoridades se olvidan que son representantes. Y más peligroso aún, ¿no?, se olvidan que existe una ley que está por encima de todos, incluso de las autoridades. Entonces, el problema que tenemos en el Congreso es que los congresistas creen que ellos generan la ley por el hecho de que ellos legislan, pero la ley es algo que está por encima de todos para ordenarnos a todos. O sea, yo no puedo ser parte del juego y ser, porque soy dueño de la pelota, el juego se hace en el momento que yo quiero, como yo quiero, ¿no? Y si estoy perdiendo, cambio las reglas de juego. No, pues así no es. Así no funciona la democracia. Yo doy mi pelota, pero me someto a las reglas de juego hasta que termine el partido, por lo menos. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Viene pasando desde antes de la vacancia de Castillo, ¿no? Y cada vez es más grave y cada vez estamos más confundidos, ¿no? Entonces, tampoco creo yo en lo personal que acá haya un problema de derechas e izquierdas, porque creo que de lo que se está hablando es de representación, de lo que se está hablando es que las reglas de juego que se han impuesto en la manera de participar políticamente, ¿no?, son reglas que excluyen a buena parte de la ciudadanía y no les dan ninguna chance de participación. Y por eso, digamos, la salida de Castillo, pese a que hay razones legales que respaldan, digamos, todas las medidas que se tomaron, es vivida como una vacancia injusta, porque era un representante asumido como representante, ¿no? Entonces, si yo cumplo las reglas de juego, a pesar de que no me favorecen mucho, pero pacientemente cumplo todas las reglas de juego, hasta que después de muchas décadas de participación política, logro poner a alguien que sienta que me representa, y lo boicotean de la manera como lo han boicoteado, ¿no?, sin hablar a favor de Castillo, ¿no? Esa es otra discusión. Claro, yo me indigno porque mi manera de participar, sometiéndome a las reglas de juego que me han impuesto, tampoco se respeta. Claro que eso genera indignación, y la indignación tiene una base de rabia, de violencia, que son sentimientos humanos. Y las mujeres y los varones tenemos la posibilidad de indignarnos y de ser violentos. Las mujeres nos permitimos menos. Y a veces por eso, justamente por esa represión de nuestra posibilidad de agresividad, somos más violentas con exabruptos, ¿no? A veces también, como tenemos menos posibilidad de usar nuestra agresividad, ¿no?, entonces no sabemos usarla. Pero eso son construcciones, ¿no? Y nuestra nación es una nación joven, entonces las mujeres tenemos que aprender a participar en política con una voz propia, ¿no?, y con una agenda propia, igual que los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque han estado excluidos del ejercicio del poder. Entonces hay un aprendizaje, ¿no?, que tiene sus dificultades, ¿no? Y justo ahí, para ir cerrando las preguntas, ¿cómo afrontar ello? ¿No? ¿Cómo afrontar para que tenga mayor participación
en este caso hablando de las mujeres en política, esos prejuicios, ¿no? Cómo enfrentarlos y también nosotras mismas empezar a cambiarnos el chip, ¿no? Porque finalmente las que queremos ese cambio, queremos poner nuestra voz o querer participar en política, nos encontramos con todas estas barreras que hemos venido conversando. Eh, ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cuál sería el mejor camino? Porque ya hemos tenido un avance, al menos con las organizaciones sociales o las organizaciones de mujeres o también el movimiento feminista de alguna otra manera te da un camino, un espacio donde poder cuestionarte varias cosas. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que hacer para poder tener ese cambio que tanto queremos? Mira, yo creo que hay dos caminos, ¿no? Que tienen una base común. Eh, Creo que para aprender a participar hay que participar, ¿no? No hay otra manera de hacerlo. Y nos vamos a equivocar y nos vamos a confundir, pero es la única manera. Aprender a participar es participando. Y participar en cualquier espacio de organización. O sea, desde la iglesia, ¿no? En mi grupo de catequesis, pasando por el vaso de leche o el comedor popular o la ludoteca, uh, hasta el grupo empresarial, o sea, cualquier espacio colectivo, ¿no? Es un espacio de participación ¿y por qué eso es importante? Porque cualquier espacio colectivo implica que tienes que tener una voz y escuchar la otra voz y llegar a un acuerdo, porque la organización está construida en base a encontrar acuerdos a pesar y reconociéndonos con nuestras diferencias. Una organización que no reconoce diferencias en sus sujetos va a tender a ser una organización totalitaria, porque la igualdad produce eso, produce ausencia del otro punto de vista, ¿no? Pero al mismo tiempo, la organización, para cohesionarse alrededor de una agenda común, tiene que reconocer algunos elementos de identidad, si no, no es posible la cohesión social. Entonces, las mujeres debemos y se nos debe ayudar a participar, no importa en qué, y desde muy pequeñas, ¿no? Hay experiencias lindas ahora que ya tenemos tantos años de participación, de niños que han participado en ludotecas y que luego son dirigentes de sus comunidades, mujeres o varones, ¿no? Pero que esos primeros espacios de participación, de diálogo, de toma de decisión, la tuvieron desde muy niños, ¿no? Entonces, yo creo que hay un gran debilitamiento y ha habido un gran ataque también a la legitimidad de la participación en organizaciones sociales, que es un gran error de la derecha, porque no vio que justamente el tejido social es aquello que contiene la posibilidad de que la protesta se canalice de manera más organizada. Una gran dificultad que tenemos hoy para resolver el conflicto es que no hay actores sociales claros ni representantes de esa actoría social para poder dialogar y negociar. Entonces, hay que restituir el tejido social que se construyó en los 90, en los 70, en los 80, en algo en los 90 desde el movimiento de derechos humanos, ¿no? Y que estaba cobrando una manera interesante en los jóvenes con toda la agenda de género, ¿no? Y la agenda trans, con la agenda de pueblos indígenas, ¿no? Pero que la clase política, en lugar de asumir y canalizar esas demandas, lo que ha empezado es hacer una oposición autoritaria, represiva, que forzosamente deviene en violencia. Entonces, ¿sí? Sí, has dicho muchas cosas que me han resonado bastante y ayudado no solamente a mí, sino a las personas que nos están escuchando, viendo a través de Spotify o en todas las redes sociales, a ver tal vez un poquito más claro el panorama que estamos viendo hoy en día, porque tenemos varios analistas políticos en la tele, escuchamos a un montón de abogados, periodistas dar su opinión, pero creo que en esta entrevista hemos podido ver un poquito manera simple, sencilla, pero un poco el corazón o la raíz de todos estos problemas y no verlo tal vez con una mirada, porque a veces
nos indigna, ¿no? Nos da cólera, nos enfurece, pero cuando lo vemos tal vez un poquito más calmado, calmadas, podemos tal vez tomar mejores decisiones o pensar de una manera más estratégica cómo hacer de que en nuestras casas también, o en nuestro día a día, o nuestras organizaciones, ver una mejor manera de formar este diálogo, ¿no? Que se ha fracturado lamentablemente tan fuerte y como tú dices, ya no escuchamos, no oímos y solamente empezamos a hablar, 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 hablar y no llegamos a nada. Eh, Nada, muchísimas gracias, Rocío, por habernos acompañado. No sé si te gustaría decir algo más. Sí, sí, mira, yo quiero resaltar de que la rabia, la cólera, ¿no? Son sentimientos humanos, como la envidia, como el amor, como la ternura. Todos los seres humanos estamos construidos de esas emociones, somos capaces de sentir eso. El problema no es que nos dé rabia, y yo creo que en algunos casos es saludable porque significa que estamos comprometidos con algo, que tenemos pasión por algo. El tema es cómo canalizamos la rabia. Y yo creo que ahí las artes, por ejemplo, y las manifestaciones pacíficas son maneras de canalizar la rabia y hacernos escuchar. Y cuanto más nos repriman, ¿no? Menos recursos tenemos para expresar la rabia de una manera, digamos, pensada, y más es una rabia reactiva que hace lo que hace, ¿no? Sin quitar de que hay vandalismo, hay delincuencia que se está aprovechando del asunto, no hay que ser ingenuos con eso, ¿no? Pero el grueso de las personas, si uno ve en tiempos, ¿no? Ha ido manifestándose pacíficamente, tratando de hacer algo constructivo con su indignación, ¿no? Pero la respuesta autoritaria nos lleva también a que vayamos encontrando que la única respuesta posible es enfrentar esa agresión con destructividad también, ¿no? Y eso es lo peligroso de toda esta situación. Así que estos programas como estos que nos ayudan a pensar, a conversar, son imprescindibles. Más bien les agradezco a ustedes el espacio. No, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y habernos compartido todo esto. Creo que va a ser de muchísima ayuda y esperemos que lleguen a muchísimas personas esta entrevista y podamos encontrar una salida, ¿no? Que está bien difícil porque tratamos con personas, no con máquinas, y las personas son tan diferentes como nos has mencionado, con sentimientos, emociones, y también con sus propias agendas, con sus propias formas de ver las cosas, pero justamente en esta democracia que queremos al menos mantener el diálogo, como tú mencionabas, es tan importante poder escuchar, pero realmente escucharnos y tener al menos un porcentaje ahí de poder canalizar nuestras emociones, ¿no? Como has mencionado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta un próximo programa. No se olviden de compartir, darle like a todas sus personas, a sus grupos de WhatsApp, a la gente que nos está escuchando a través de Spotify también. Nada, conmigo será hasta una próxima oportunidad aquí en su programa Nuestra Voz Existe. Adiós.